Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Jesús Tavares. Soy médico residente de tercer grado de la especialidad de Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica del Centro Médico Nacional La Raza, con sede en el Hospital General Gaudencio González Garza. El día de hoy voy a presentar la clase de métodos de estudio de las glándulas anexas al tracto digestivo. En la portada de mi presentación se observa una fotografía panorámica de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, la tercera más grande del mundo, después de la monumental Plaza de Toros de México y de la Plaza de Toros de Valencia en Venezuela. Vamos a iniciar con el abordaje de la glándula hepática mediante el estudio de tomografía computada. Para poder comprender esta valiosa herramienta es importante que tengamos en claro algunos conceptos básicos. La tomografía simple nos sirve para abordar alteraciones como son hemorragias y calcificaciones distróficas o metastásicas que se van a comportar hiperdensas en la tomografía en fase simple. La estriación grasa también es visible por esta fase del estudio. Y posteriormente, en la fase del algoritmo del medio de contraste, tenemos que la primera fase que se obtiene es la fase arterial, la cual se toma a los 15 o 20 segundos post la administración del medio de contraste por vía endovenosa o con una demora mínima de 6 segundos aproximadamente, dependiendo del segmento, con la aplicación del bolus tracking. Recordemos que el bolus tracking no es más que el reconocimiento del umbral de unidades Hounsfield en un vaso determinado, en el cual al llegar al umbral se dispara el rayo posterior a la demora que se ha establecido dependiendo del localizador y del área a estudiar. Posteriormente tenemos que se puede encontrar una fase arterial tardía, que prácticamente es una venosa portal temprana, y esta nos sirve para evaluar el parénquima pancreático en su máximo punto de reforzamiento tras la administración del medio de contraste. A los 30 o 40 segundos después de la administración del contraste, o 15 a 20 tras la administración del bolus tracking, es que vamos a encontrar nosotros esta fase. Posteriormente sigue la fase portal o fase hepática tardía, en la cual vamos a documentar de entre los 50 o 60 segundos posterior al bolus tracking o 70 o 80 segundos posteriores a la administración del medio de contraste, dependiendo del método que utilicemos. La fase nefrogénica es la que vamos a encontrar a los 100 u 80 segundos posteriores al bolus tracking o a los 100 después de la fase de administración directa del medio de contraste. La fase de equilibrio la vamos a encontrar entre los 6 y los 10 minutos posteriores al bolus tracking o a la administración del medio de contraste. Todo esto converge en la concentración de yodo dentro del vaso, y lo cual es medible por unidades Hounsfield en el estudio ya adquirido. Muchos factores son los que afectan a la tomografía computada trifásica. Uno de ellos, muy importante, pues es el peso del paciente. Nosotros tenemos que recordar que el contraste se debe de administrar en función del peso del paciente, teniendo en cuenta varios puntos: el segmento a analizar y la fase a analizar y el método que vayamos a utilizar, logrando así, por ejemplo, angiotomografías realizadas de manera adecuada con bolus tracking, por ejemplo, en el segmento del cráneo. Esto sin incluir los troncos supraórticos. Sin embargo, nosotros debemos de entender que con el tiempo de rotación al mínimo podemos hacer mucho más óptima el reforzamiento del contraste. Estas son series de puntos que tenemos que valorar y que integrar para poder llegar nosotros a una adquisición óptima. Otro de los puntos muy importantes que modifican a lo que es el estudio de tomografía computada, en este caso hablando de la trifásica y de cualquier otra contrastada, es el gasto cardíaco. Esto es un factor predominantemente del paciente, pero que nosotros tenemos que tener en cuenta en aquellos pacientes que tienen una afección conocida. Es decir, nosotros podemos encontrar en esta serie de gráficas cómo se manifiesta el reforzamiento en unidades dentro de los vasos o dentro de la aorta y dentro de la vena porta, teniendo como referencia un gasto cardíaco reducido o aumentado. Esto va a generar una pico de diferentes curvas, pero que son repetibles o trazables a un estado normal. ¿Esto qué quiere decir? Que si el paciente adquiere o no, tiene o no una afección cardíaca, va a llegar a un pico máximo en más o en menor tiempo. Eso es lo único que tenemos que considerar, el factor tiempo, no el factor concentración del contraste, tanto para la fase venosa como para la fase arterial.
Otro de los puntos importantes es la cantidad del contraste administrado. Hablando en un paciente de 70 kilos, como lo es en el ejemplo de las gráficas, podemos observar las alteraciones de esta curva o de las curvas y mesetas de la concentración de yodo intravascular, donde podemos observar que 175 mililitros del medio de contraste me genera un punto máximo de 250 unidades Hounsfield, pero me lo genera a los 100, entre los 90 y los 105 segundos. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué nos hace concluir? Que más contraste no es igual a mejor estudio, y menos en aquellos estudios, por ejemplo, con bolus tracking, en un ejemplo, una tomografía de arterias pulmonares, donde lo que me interesa es que el contraste pase rápido en una sola adquisición, para que cuando el estudio, de hecho que se hace de podálico acefálico, la adquisición del estudio precisamente para dar otros segundos de demora, para que cuando llegue a la fase, a la porción del opérculo torácico, no esté pasando medio de contraste en las porciones venosas de la vena subclavia, que me genere un artefacto que me pueda alterar la anatomía de las estructuras del tórax. Entonces, es muy importante tener esta a consideración y ver cómo las curvas pierden ya una morfología con respecto a la normalidad, que sería la administración de 75 a 100 mililitros de contraste. Esto nos hace concluir: mejor contraste no es igual a mejor estudio, y por lo tanto no se asimila con el riesgo-beneficio del paciente. Que yo le meta más contraste solamente incrementa las morbilidades en el paciente que mejorar los puntos máximos de reforzamiento. Otro de los puntos importantes es la concentración del medio de contraste. Tenemos que las curvas, que son similares en todos los casos, pero hablando de las concentraciones de 400, 350 y 300. Sin embargo, el punto máximo se logra en aquellos donde el contraste se tiene en cantidades mayores a 350. ¿Esto qué quiere decir? Que un medio de contraste con una concentración de 300 en un tomógrafo de 64 detectores como el que tenemos, se vuelve infravalorado. En realidad ya no funciona del todo, porque lo único que nos incrementa es el volumen total, lo cual nos va a incrementar los tiempos de adquisición del estudio para lograr los picos reales, o va a repercutir en estudios de mala calidad. De igual manera, otro valor importante, muy importante, es el caudal al administrar el medio de contraste. Podemos observar en las gráficas cómo se comporta el pico máximo de reforzamiento en un caudal de 5 mililitros sobre segundo, que es el caudal máximo. Y podemos ver que la curva repetible con menor caudal es la que se logra con 3 mililitros sobre segundo. Idealmente, no deberíamos de pasar ningún contraste a menos de 3. Esto es un dato importante, porque podemos inclusive correlacionarlo con la imagen de la tomografía, las imágenes de el estudio de tomografía computada en fase seriada trifásica de hígado, en la cual podemos observar cómo se comporta la lesión a estudiar con 2.5 mililitros sobre segundo de caudal y a 5 de caudal. Podemos observar que a 2.5 en los tiempos adecuados no se logra evidentemente el reforzamiento óptimo de la lesión que me haga a mí discriminar entre un diagnóstico diferencial. Pero a 5 mililitros sobre segundo en este caudal, la lesión francamente adquiere su punto máximo de reforzamiento en unidades Hounsfield. Entonces, como recomendación de este artículo es que no se administre ningún contraste a un caudal menor de 3 mililitros sobre segundo en pacientes estándar. El paciente estándar es aquel que mínimo pesa 60 kilogramos. Evidentemente, un paciente pediátrico, el cual tiene mucho más gasto cardíaco por la frecuencia cardíaca elevada que mantienen, un índice de masa corporal menor, una distensibilidad arterial menor y longitud de vaso mucho menor, las curvas se vuelven repetibles, y la recomendación es no utilizarla a menos de 1.5. Es decir, en un adulto lo que se recomienda es no pasar nada a menos de 3, porque inclusive 2.5 me genera una curva totalmente no repetible o no equiparable a los puntos máximos, y eso se representa en la curva de 1, en donde vemos que encontramos un pico máximo y que es bajísimo a 150 unidades Hounsfield hasta los 135 segundos.
Ese es el punto más importante del artículo en donde se centra, dado que las curvas ya pierden la morfología con respecto a, a los parámetros óptimos, que ello incluye 5 mililitros por segundo de caudal. Eso es muchísimo y por lo regular no lo aguantan las canalizaciones estándares del hospital. Sin embargo, lo que sí deja de antemano este artículo es que en 3 hay un desplazamiento hacia el incremento de tiempo en el pico máximo, pero aún es diagnóstico. Si vemos, sobrepasa las 250 unidades Hounsfield que necesitamos para interpretar cualquier estudio angiotomográfico sin el factor error. De que la circulación no sea homogénea y se interpreten pseudotrombos, ¿no? Ya platicamos sobre este otro esquema en donde podemos encontrar que dependiendo en la gráfica de concentración de unidades Hounsfield en la duración del tiempo, cada órgano tiene un retraso importante o definido en la fase de angiotomografía. Y eso es importante porque va a depender del caudal y del estudio y del órgano a estudiar, así como la velocidad de adquisición en el tomógrafo. Por ello, lo ideal es adquirir los estudios con el mínimo de tiempo de rotación, que ello genere inclusive menor exposición a la radiación. Sin embargo, pues las características de nuestro centro, en donde hacemos una tras otra, pues el tubo obviamente va a calentarse y no nos va a dejar continuar. Entonces es aquí el hacer una regulación entre los tiempos de adquisición, los lugares a adquirir y el número de imágenes a tomar. La siguiente gráfica hace una alusión precisamente a que dependiendo del órgano que yo esté utilizando es el reforzamiento que yo quiero obtener y en dónde voy a encontrar su pico máximo de reforzamiento, en qué etapa del tiempo, obviamente dependiendo del tiempo que dura la adquisición. El tiempo de adquisición es primordial y es muchas veces algo que no consideramos. Dado que ello nos va a interferir en apneas prolongadas y que ello nos concluya en un mal estudio o simplemente que no se llegue al punto máximo del reforzamiento por una apnea demasiado corta o por una apnea demasiado larga. Entonces, todos estos parámetros debemos de cuidar y pues bueno, al menos ya se hablaron de los parámetros más importantes, concentraciones del medio, ajá, y y caudal al cual se administra el medio de contraste. Uno de los puntos importantes, hablando de la tomografía de hígado, es que podamos observar cómo en la última gráfica, donde se hace una correlación portal, podamos ver que prácticamente el ascenso del medio de contraste en el hígado se vuelve una meseta, en donde nunca vamos a obtener un pico máximo de reforzamiento y va a ser prácticamente pues lo mismo que tener una fase simple, porque el punto de una tomografía contrastada es tener puntos de comparación entre un punto máximo y un punto mínimo. Cuando nuestro punto máximo y punto mínimo están inmersos en una meseta, la comparación entre las demás probables lesiones en el hígado pues se vuelve prácticamente indiscriminable, porque eso también nos da que no tengamos una serie de fases, ajá, arterial, venosa y portal, con una diferencia de atenuaciones a nivel de la lesión. Y eso es fácilmente demostrable en el estudio tomográfico que se observa en correlación al estudio o al esquema. Hablando de la colimación del estudio, pues tenemos que una tomografía hepática debe de incluir una fase simple de abdomen completo de las cúpulas diafragmáticas a la sínfisis del pubis, una fase arterial que inmiscuya la arteria aorta abdominal desde la porción de las cúpulas diafragmáticas a las crestas ilíacas, una fase portal igual a la previa y una fase venosa que incluya los elementos de las cúpulas diafragmáticas a la sínfisis del pubis. Estrictamente, la fase simple solo debería de incluir una fase hasta las crestas ilíacas anterosuperiores. Sin embargo, en nuestro hospital, pues también por requerimientos de pacientes, vamos a estar bajando pacientes en una y en otra ocasión y administrando contrastes en dobles ocasiones. Por eso se opta por utilizar todo el abdomen completo en una fase trifásica. Hablando de la tomografía de páncreas, es importante, ya lo habíamos comentado al inicio, es una fase arterial tardía o portal temprana. ¿Esto qué quiere decir? Es lo mismo. Sin embargo, en este punto es donde nosotros nos aseguramos que el páncreas obtiene su máximo reforzamiento posible, ajá, en función
de su relación con la arteria aorta, en la relación con en la topografía del abdomen y con la fase en la cual refuerza, que es una fase portal. Es decir, el páncreas debe de ser evaluado en esta fase y no en fases venosas. Ya en fases venosas, el páncreas pierde su atenuación clásica en más de 100, la pierde a niveles bajísimos, entre 50, 40, 60 unidades, y teniendo en cuenta que la necrosis pancreática se define como 30 unidades Hounsfield o menos, ajá, la verdad es de que la discriminación al ojo clínico para que pueda distinguir entre un gris y otro son apenas 5 unidades Hounsfield y yo le doy 10 de diferencia entre necrosis y parénquima pancreático viable. Esto se vuelve un verdadero reto. Por ello, es importante hacer uso de esta fase cuando se sospecha de pancreatitis. Y bueno, hablando de la pancreatitis, pues tenemos este esquema que habla primordialmente de la clasificación en función de la necrosis. Hablamos de una área de necrosis menor al 30% y que se localiza predominantemente del tejido intrapancreático. Áreas de necrosis que se pueden observar adyacentes al parénquima pancreático sin tener áreas de necrosis dentro del páncreas, y áreas de necrosis que pueden estar dentro y fuera del parénquima pancreático, y en función de la cantidad es menor al 30%, del 30 al 50% y más del 50%. Este valor es importante debido a que detalla la sensibilidad y la especificidad del método para aquellos pacientes que tienen una área de necrosis menor al 30%. La sensibilidad y especificidad de este método, bueno, según se comenta en el artículo, oscila entre el 85 y 100%, ajá, para los pacientes que tienen áreas menores al 30%. Ello disminuye conforme la atenuación del páncreas es menor, y es relacionado a que un páncreas que atenúa con 40, con 50 de una fase venosa es prácticamente indiscriminable de una área de necrosis que se oscila entre menor al 30%. Recordemos que la necrosis no se va a presentar siempre en con una zona área focal bonita necrótica. Por lo regular, cuando el páncreas sufre de pancreatitis, son puntos focales distribuidos de manera difusa que van incrementando en tamaño y van confluyendo, ajá, dependiendo del tratamiento y de la severidad o de la etiología del daño. Esto quiere decir que en aquellos pacientes donde el foco necrótico es menor al 30%, las probabilidades de error se incrementan, y más si no logramos la fase pancreática óptima. Dentro de la técnica para esta fase es importante determinar una cosa. La tomografía de páncreas se debe realizar al menos al menos en 72 horas después de iniciar el cuadro. Lo recomendable son 5 días para que podamos discriminar un área de necrosis de una área edematosa o de una área de parénquima viable. Es decir, la precisión de la necrosis se asegura al menos en las 72 horas y no antes. Un estudio de tomografía para estadificación previo a las 72 horas no sirve de nada. Es mucho mejor un ultrasonido, salvo siempre y cuando no se sospeche de una complicación asociada a perforación intestinal que en verdad represente una urgencia. No se hará con el objetivo de estadificar la tomografía, la pancreatitis, sino con el objetivo de demostrar la complicación de urgencia. Ajá. El seguimiento, cuando existe un deterioro clínico del paciente o sospecha de complicación, es cuando se debe de realizar la tomografía previa a las 72 horas. Y posterior a las 72 horas, el páncreas muestra su reforzamiento típico de más de 100 a 150 unidades Hounsfield en un periodo en el cual se considera fase pancreática, y es la fase óptima para valorar este órgano y de poder discriminar entre si existe o no necrosis pancreática. La necrosis pancreática con una atenuación de menos de 30 unidades Hounsfield durante esta fase es fácilmente discriminable, no así cuando el estudio se adquiere en fases venosas tardías, donde el reforzamiento máximo del páncreas ha disminuido a valores de 50 a 60 unidades Hounsfield. La gravedad de la pancreatitis se va a clasificar para este artículo entre 30, 30, 50 y más del 50, donde más del 50% las sensibilidades son altísimas, del 96 al 100%, y áreas menores al 30% de necrosis, o las extensiones menores al 30%, disminuyen su sensibilidad y especificidad hasta 85%. Sin embargo, aún así es un valor bastante alto
en comparación de una fase venosa tardía. Este punto debe ser muy importante y debe de cambiar el panorama de adquisición de las tomografías en este sentido. Es muy importante tratar de documentar primero que las áreas de parénquima pancreático sano atenúen en más de 100. Eso es el punto primordial. Posterior a ello, tomar ROEs acordes a las áreas afectadas y demostrar la atenuación de las diferentes porciones anatómicas del páncreas. Ajá. Bueno, esas son las aplicaciones o los puntos clave o teóricos sobre la fase, sobre la tomografía del páncreas. Seguido con la resonancia magnética, vamos a hablar de las bases físicas o un recordatorio de las bases físicas para posterior adentrarnos en el taller de casos clínicos y las aplicaciones tanto de la tomo como de la resonancia magnética en función de las glándulas del tracto digestivo. En la resonancia magnética existen aplicaciones directas al abdomen. Desde 1882 es la primera aplicación directa al abdomen en las adquisiciones con respiración o con apnea, en las secuencias de difusión en el abdomen. Y en este caso, este punto importante es el desplazamiento químico. ¿Qué es eso del desplazamiento químico? Las bases son importantes dado que el agua, el hidrógeno, los protones de hidrógeno del agua y los protones del hidrógeno de la grasa procesan a un tiempo determinado diferente y son los extremos. Unos son muy rápidos, otros son un poco más lentos. Ajá. Por así decirlo. La diferencia de precesión son 3.5 partes por millón entre uno y otro. Esta velocidad de precesión van a variar dependiendo del teslaje y de la frecuencia de ancho de banda de los equipos, siendo pues más evidentes obviamente en el de 3 teslas que en el de 1.5 teslas, pero pues son equiparables. Esta diferencia de precisión va a desencadenar dos especies de errores de localización o especie de artefactos en los cuales se clasificarán de tipo 1 y de tipo 2. Vamos a ver qué quiere decir eso que se acaba de enlistar. Los protones de hidrógeno tienen diferentes frecuencias de precesión en relación a los efectos de blindaje, es decir, en dónde se encuentran, en el agua o por ejemplo en la grasa, que son esos dos puntos a comparar. Los protones que en un voxel determinado contengan 100% de grasa, sea un voxel de grasa, girarán aproximadamente entre 220 y 230 Hz y va a ser más lento que los voxels de un voxel que contenga 100% agua, o sea, una estructura quística o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos este esquema en donde compara los protones del hidrógeno, tanto que se encuentran en el agua como en la grasa, y podemos encontrar que dentro de fase, en la secuencia de T1 dentro de fase, que son dos secuencias importantes, los protones van a estar procesándose en el mismo sentido. Y una secuencia en fuera de fase van a estar procesándose en diferentes sentidos, en sentido vertical, en sentidos opuestos, en longitudinal en sentidos opuestos. Y ello va a desencadenar un efecto químico tipo 1, en donde, como yo les comentaba, es un error de localización espacial, en donde se va a observar, tanto en la correlación que existe entre el agua y la grasa, un efecto de hipointensidad o de ausencia de señal con hiperintensidad, ajá, en los extremos en un signo de media luna, ajá, o de una luna creciente. Ajá, y son comparables o son diferentes dependiendo del teslaje y la frecuencia de banda. Eso quiere decir que en un equipo de 3 teslas o 32 Hz de frecuencia va a ser un efecto de desplazamiento químico tipo 1 bastante considerable, o que va a ser mucho más claro a la observación humana. No así en 1.5 teslas, que aunque es equiparable, pues es mucho menor que en el de 3 teslas. En este caso tenemos una imagen de resonancia magnética transversal dentro de fase, en donde podemos observar el efecto de desplazamiento químico tipo 1 en el borde anterior del riñón, donde es predominantemente agua, y en la parte posterior, donde es predominantemente grasa. Es un error de localización espacial y es denominado de tipo 1. El de tipo 2 va a ocurrir solamente en la secuencia seco-spin, donde el pulso de 180 grados
va a hacer que, la apreciación de los átomos de hidrógeno contenidos en el agua y en la grasa obtengan una expresión diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de los milisegundos en los cuales se encuentre el estímulo de radiofrecuencia, vamos a generar secuencias dentro de fase, fuera de fase o en fase. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de la secuencia va a obtenerse un efecto diferente o un artefacto o un error de localización diferente. El cambio químico tipo 2 ocurre de entrada solamente en las ecos de gradiente, como hemos comentado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando encontramos a los átomos de agua y de grasa en fase, vamos a ver que las precesiones de los protones de hidrógeno se encuentran en el mismo sentido y ello va a generar una sumación. En fase va a ser una señal aditiva del agua y la grasa. Se van a sumar esas secuencias, esas señales. Y cuando estén fuera de fase, como lo podemos ver en el esquema, van a estar procesando en diferentes sentidos. Ello va a generar una cancelación de la señal, por lo tanto, se va a generar ese borde con una especie de ausencia de señal, y que esto va a ser característico de las secuencias fuera de fase con desplazamiento químico de tipo 2. Bueno, hablando de los contrastes hepatoespecíficos, así de manera general, hablamos de que este contraste va a ingresar al espacio extracelular a través del espacio en el espacio endovascular, y posteriormente va a hacer su efecto en el hígado por medio de unos cotransportadores que son exclusivos del hepatocito, en donde va a absorber o a interiorizar el medio de contraste, el medio de los transportadores orgánicos 1B3, que se encuentra en la membrana sinusoidal del hepatocito, y este hepatocito lo va a excretar vía canalicular hacia la vía biliar. ¿Esto qué quiere decir? Que mayor porcentaje del medio de contraste va a ser absorbido por la vía biliar y va a tener una expresión a nivel del tracto biliar, generando así una pues, relación anatómica del tracto biliar, y que nosotros podemos abordar, por ejemplo, en una colangioresonancia. Entonces, y de igual manera, todas las estructuras o células que se encuentren intrahepáticas que no sean de este estirpe o de este linaje hepático no van a tener el incremento de intensidad de señal con este medio de contraste. Por ejemplo, una metástasis que no tenga, o sea, no son células hepáticas o no es un primario del hígado, no va a tener un reforzamiento clásico. Y de igual manera podemos echar mano de las fases arteriales, venosas y de equilibrio en la resonancia magnética, respetando los tiempos sugeridos. La distribución del medio de contraste, lo vimos, es por vía por el vía endovascular, llega al hepatocito, se hace un transporte intracelular y después una excreción canalicular hacia la vía biliar, lo cual va a generar una eliminación predominantemente biliar y que va a ser utilizable para las dos situaciones que ya determinamos anteriormente. Siguiendo los tiempos, podemos obtener varias fases a nivel hepático, y ello generará comportamientos diferentes en las múltiples lesiones que podemos encontrar. Dentro de los principios de la colangioresonancia, dentro de los protocolos de estudio que ya hablamos de uno de los principales puntos, que es la administración del medio de contraste a nivel hepático, la colangioresonancia no es más que estudios ponderados en T2 y sus derivados. Las imágenes de colangioresonancia como tal son imágenes altamente ponderadas en T2, lo cual nos va a permitir que, por ejemplo, el contraste se observe hiperintenso y se anule la señal de las estructuras adyacentes. De igual manera podemos utilizar ciertos medios de contraste orales que nos ayuden a eliminar por completo la señal, por ejemplo, intestinal, que es, por ejemplo, el jugo de piña, que tiene alto contenido de manganeso, y esto podría ser un agregado para perfeccionar el estudio. Sin embargo, me parece que como son secuencias ponderadas en T2,
inclusive se puede dar pues un poquito de gadolinio inmerso en agua, el cual pues va a expresarse como con ausencia de señal, y pues de esta manera el estudio de colangio pues va a permanecer solamente la hiperintensidad dentro de la vía biliar. Entonces, es importante que nosotros recordemos la anatomía normal de la vía biliar, y ahora lo estamos ejemplificando por una colangioresonancia. Es una colangioresonancia en la cual podemos observar las múltiples estructuras normales que componen la vía biliar, como lo es la vesícula biliar, señalada con las señales GB. Es muy importante que nosotros determinemos o localicemos primero la vía biliar intrahepática, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, que los observamos marcados con una flecha blanca, larga. Esta flecha va a avanzar, y a la cual se le va a llamar conducto hepático común. Al ingresar el conducto cístico, se va a denominar conducto colédoco. Esta estructura va a seguir avanzando hasta que se agregue el conducto pancreático, para llamarle... Perdón, al momento de que se agrega el cístico y el pancreático, vamos a tener el conducto colédoco. Es importante que de igual manera, por ejemplo, en este caso podemos observar la presencia del conducto pancreático, el cual se encuentra unido al conducto colédoco, con una porción tubular, en este caso que se observa hiperintensa, en relación a una comunicación o una variante anatómica de la comunicación con el colédoco y el pancreático. Otra de las aplicaciones, otro de los puntos importantes de la colangioresonancia, se menciona en la literatura el uso de una estimulación hormonal para que se vacíe las secreciones pancreáticas, y ello nos permite evaluar el conducto pancreático. Es prácticamente la administración de secretina. Podemos observar en las imágenes de colangioresonancia que se encuentran en la diapositiva cómo no se observa el conducto pancreático, donde se determina con la flecha blanca en la imagen A. En la imagen B, posterior a la administración de la secretina, se observa cómo, de manera fisiológica comienzan a vertirse las secreciones del conducto del páncreas en el conducto pancreático, teniendo una manifestación hiperintensa que apenas es perceptible. En la imagen B en la última imagen, perdón, podemos observar cómo el conducto pancreático se observa con una dilatación máxima, la cual nos deja valorarlo en toda su extensión. Sin embargo, es importante pues mencionar que si el conducto pancreático se observa filiforme o muy escaso y no se observa dilatado, pues es una determinante de la normalidad. Entonces el uso o no de la secretina pues dependerá de los recursos del medio en donde se realice el estudio. Otra de las bases o aplicaciones físicas de los métodos de imagen es la utilidad del valor de B. Recordamos que el valor de B o de beta es un dato importante y necesario para poder programar o para poder procesar las secuencias de difusión. Las secuencias de restricción a la difusión son muy importantes, pues dado que nos determinan o hemorragia, inflamación o hipercelularidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es una herramienta imprescindible en el estudio abdominal. Sin embargo, dadas las características y múltiples estructuras que conforman el abdomen, no todos los órganos van a verse con el mismo valor de B. Eso sería poco ilógico, más bien muy ilógico. Tenemos dos valores en donde se observa, que el valor de B, si por lo regular usamos un B de 1000, por ejemplo, en cerebro, pero por ejemplo en abdomen, los valores más óptimos que se han visto, pues es el valor de B de 900 y B de 1500, que prácticamente entre 900 y 1000 no hay una diferencia significativa, pero entre 900 y 1500 pues sí es sumamente significativo. Hay un artículo del cual se obtuvo esta imagen, que es un estudio en el cual se compara un fantoma, que es esa estructura hiperintensa con múltiples óvalos confluentes al centro,
que nos van a permitir observar la definición o la nitidez de las estructuras de una manera artificial. Y la aplicación en el paciente, en donde podemos observar entre la estructura hepática y del páncreas, podemos observar cómo con BD900 las estructuras, el páncreas se observa mucho más nítido que el hígado, y en el BD1500 es mucho más nítido la estructura hepática que la estructura pancreática. Por lo tanto, dependiendo de lo que se vaya a utilizar o de lo que se quiere evaluar primordialmente, será el valor de B que se utilice, el B0 y el B máximo, que será el B de 900 o el B de 1500, dependiendo de la estructura a evaluar. Sin embargo, pues bueno, en nuestro centro es pues mucho más cómodo hacer los dos valores de B, tanto de B de 900 como de 1500, y se quita pues este inconveniente al hacer las dos adquisiciones, dado que son secuencias muy rápidas de adquirirse. Dentro de las aplicaciones hemos terminado con la parte física y vamos a empezar con un tópico como de casos clínicos. Es importante, primero, la primera lámina que se muestra es una tomografía transversal a nivel del páncreas con un eje de reconstrucción multiplanar en el eje de la vena esplénica, donde podemos observar que es en fase contrastada arterial tardía o fase pancreática. Y lo que se trata de mostrar primordialmente en esta imagen, es un caso clínico de nuestra institución, es el evidente reforzamiento típico del páncreas bajo las características que se estudiaron previamente en el abordaje de física. Es decir, podemos observar que tanto en la cabeza como en el proceso uncinado y en el cuerpo se logran atenuaciones de más de 100, 99, 112, 104 unidades Hounsfield. Y ya en la porción de la cola se observan zonas que hipoatenúan entre 87 y 88. Este paciente cumplía con la definición de laboratorio y con la definición clínica para pancreatitis aguda. Con el estudio de tomografía pudimos clasificarlo como una pancreatitis edematosa de la cola del páncreas. Esto es importante dado que se cumplía el tiempo de evolución y estamos prácticamente descartando la necrosis. Si no se hace en el tiempo establecido, no se puede descartar tal afección. Y de igual manera, si este páncreas lo hubiéramos tomado en una fase venosa, este páncreas estaría, es un ejemplo, atenuando entre 50 y 60 unidades Hounsfield, y las áreas de necrosis que son menores a 30 unidades, pues se vuelve un verdadero reto el determinar si es o no es necrosis. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una representación de lo que se debe de realizar, y pues bueno, es una invitación también a que pues para poco a poco incorporemos esos protocolos que son en realidad pues bastante sencillos, ¿no? Dentro del abordaje del páncreas también tenemos esta serie de imágenes, son resonancias magnéticas, en la cual el paciente presentó un cuadro de pancreatitis necrótica en más del 50% de la glándula. Podemos observar en la imagen A, es una imagen ponderada en T2, donde podemos observar que el páncreas se comporta predominantemente hipointenso, heterogéneo, con áreas focales hiperintensas, y una gran imagen amorfa de predominio hiperintenso, y que en la fase con randomización del medio de contraste en fase arterial temprana podemos observar que prácticamente no existe incremento de intensidad de señal bien establecido. El único pues área que se pudiera determinar como hiperintensa es la que se encuentra adyacente a la colección mencionada, y es un área bastante pequeña de parénquima pancreático localizado en la cola. Es decir, este paciente prácticamente todo el páncreas es necrosis, y se corrobora con esta resonancia magnética ponderada en T1 con supresión grasa en fase pancreática, en donde se observa el páncreas que se comporta predominantemente hipointenso, y que se habló de que fue una pancreatitis necrótica en más del 50% de la glándula. Bueno, en este caso fue como del 100%. Este otro ejemplo es un paciente igual que cumplía la definición para pancreatitis aguda, donde en la imagen D es una imagen en la cual podemos observar, está ponderada en T2, podemos observar la presencia de al menos 3 imágenes ovoides isointensas a líquido,
y, el patrón del páncreas se comporta predominantemente hipointenso con áreas hiperintensas trabeculares en su interior, en toda la glándula. En la secuencia de T1 con contraste y saturación grasa en fase arterial, podemos observar que existe incremento en la intensidad de señal de manera homogénea en el parénquima pancreático. Vemos como la glándula conserva parénquima viable y se confirma en el estudio a la semana de que se presentó el cuadro con una imagen de resonancia magnética ponderada en T1 con supresión grasa y administración de medio de contraste en fase arterial, donde el reforzamiento del páncreas es evidente y habla del parénquima viable. Vemos como las dos imágenes isodensas al líquido persisten y se comportan hipointenso en esta secuencia. Siguiendo con la afección difusa y focal de las glándulas anexas, hablamos de la esteatosis hepática. Nosotros por ultrasonido tenemos la definición de esteatosis hepática como el incremento de la ecogenicidad del parénquima hepático y que es mayor que la ecogenicidad del vaso y mayor que la ecogenicidad del riñón. Es importante comparar las ecogenicidades de estos tres órganos para poder tener conclusiones. La podemos clasificar como leve, moderada y severa dependiendo si logramos o no valorar las estructuras vasculares intrahepáticas y la anatomía o la ecogenicidad del diafragma. Estos datos son traslapables hacia la tomografía. Inclusive la tomografía computada en un paciente con esteatosis hepática en los cuales se presenta una diferencia de menor de 40 unidades Hounsfield en la relación de la ecogenicidad del hígado menos la del vaso, es 100% sencillo y específico para este diagnóstico. Estamos hablando de la estetosis hepática severa. En este subtipo de casos se habla de sensibilidades y especificidades muy altas, mayores al 95% y cercanas al 100%. En este caso podemos observar esta tomografía en fase simple, donde el coeficiente de atenuación del hígado es de 66 unidades Hounsfield y el coeficiente del vaso es de 56. Al hacer la resta obtenemos un valor positivo y es muy importante que nosotros determinemos que la medición debe ser lo más alejado de la vía biliar o que no contenga tanta vía biliar. Es un ROI amplio, pero que predominantemente no se observen, no cuantifique valores de vasos sanguíneos ni de vía biliar. Este es otro ejemplo, estamos hablando de un hígado normal. En este caso, este hígado podemos observar un incremento de la ecogenicidad del hígado que es comparable con el riñón, en este caso el riñón derecho, y podemos observar cómo se pierde totalmente la interfaz entre las estructuras vasculares intrahepáticas, pero si alcanzamos a definir bien, pues al menos el diafragma en la porción visible. Esto, traslapable a la tomografía, el paciente mostró una atenuación de 15 unidades Hounsfield en el parénquima hepático. Vemos cómo se evita la vía biliar y los vasos del hígado, y 40 en el vaso. Al hacer la resta obtenemos un valor de menos 25, que nos habla de una afección de tipo esteatosis, pero que no llega a la severidad, que serían menos de 40. Es una esteatosis que se corrobora y es una esteatosis difusa moderada. Y la aplicación en resonancia magnética de la afección difusa, pues prácticamente es que nos ayuda a definir si esto es un contenido graso o de otro tipo. Para esto hay que entender primero que existen dos tipos de grasa. La grasa subcutánea, que es básicamente grasa blanca, son adipocitos con membrana y grasa en su interior. Y la grasa parda, que son adipocitos multiloculados con grasa en su interior. Son múltiples áreas vaculadas de grasa. Y esta es la grasa parda o grasa visceral. Entonces, no es lo mismo supresión grasa que desplazamiento químico. Son áreas diferentes y son aplicaciones que nos hacen diferenciar entre la grasa blanca y la grasa parda intra o extra visceral.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, es una femenina de 39 años con pancreatitis recurrente. Podemos observar en la secuencia de T1 dentro de fase cómo el hígado se comporta de manera homogénea, pero con un predominantemente hiperintenso en el T1 dentro de fase. En el T1 fuera de fase podemos observar que lo que se busca es suprimir esa grasa parda que se pudiera localizar dentro del hepatocito. Esta grasa parda en el fuera de fase tendrá una disminución en la intensidad de señal, y en este caso este hígado, al hacer el T1 en fuera de fase, podemos observar cómo pierde intensidad de señal de manera homogénea, con un predominio en el lóbulo derecho y en el lóbulo caudado, pero también la pierde en el lóbulo izquierdo. Esto nos habla de que es el diagnóstico franco de un paciente con esteatosis de tipo difuso. Este otro ejemplo habla de un paciente masculino con antecedente de un carcinoma testicular, en donde en la tomografía se observaron estas áreas en la resonancia se comportaron hipointensas, y que se quedaba la duda si era afección metastásica o infiltrativa. En este caso podemos observar cómo en el T1 dentro de fase el hígado se comporta heterogéneo, con áreas geográficas que son predominantemente hiperintensas hacia el lóbulo izquierdo, y que alterna con áreas de hipointensidad predominantemente en el lóbulo derecho. Podemos observar cómo el lóbulo caudado también se encuentra altamente infiltrado, o bueno, con modificación de su intensidad con respecto a las áreas que corresponden a los segmentos posteriores del hígado. Al aplicar el T1 fuera de fase podemos observar cómo suprime estas áreas de una manera heterogénea y geográfica, con predominio en las áreas que se comentaban al inicio, tanto el caudado como en el lóbulo izquierdo. De igual manera en el lóbulo derecho, pero con menor intensidad. Y podemos observar el fenómeno de tinta china en los bordes del órgano, que se genera en relación a la grasa que se encuentra en las porciones de la serosa del órgano, o en la grasa visceral que se encuentra recubriendo los órganos. En este caso se llegó a la conclusión que es una esteatosis, aquí lo denominan infiltrativa, y focal por el área del caudado. Sin embargo, es lo que conocemos como una esteatosis geográfica, ¿no? Que muchas veces nos hace dudar entre si es o no una afección maligna. Pues la resonancia con aplicación dentro de fase y fuera de fase es el método ideal para poder hacer la diferenciación. En este caso, es otro paciente con antecedente de cirrosis alcohólica masculino, en donde se observa en la imagen T1 dentro de fase cómo existe una imagen redondeada, heterogénea, de predominio hiperintenso con un halo hipointenso en su interior, y que al aplicar el T1 fuera de fase podemos observar cómo existe una pérdida o decremento de la intensidad de señal a este nivel de la lesión marcadamente, pero de igual manera se observa de manera difusa en todo el hígado, en todos los segmentos del hígado. Esto en relación a una esteatosis focal y esteatosis difusa. Esta es la diferencia entre decir o hacer la correlación entre una esteatosis focal y una esteatosis difusa. Lo malo de la esteatosis focal es que siempre nos hace pensar en lesiones malignas, y la resonancia en estas aplicaciones es maravillosa. Dentro de la aplicación difusa o de las afecciones difusas del hígado, también es importante poder comentar este estudio, que es la elastografía cuantitativa o continua por resonancia magnética. Podemos observar en la imagen A y la imagen C una comparación de un paciente normal con un paciente con incremento de la rigidez del parénquima hepático. Podemos observar en la escala colorimétrica cómo va de los colores fríos a los colores cálidos, y va en relación a los kilopascales de deformidad. Esto es comparable en el paciente A. Es una estructura que se comporta homogénea, con áreas blandas, pero inclusive tiene unas áreas periféricas que tienden a ser un poco más rígidas, que esto es prácticamente normal en un órgano. Sin embargo, en la elastografía continua podemos observar cómo cambia en este otro paciente la conformación, y es heterogénea, con áreas blandas periféricas,
pero no tan blandas como en el paciente normal. Y lo importante son esas áreas cálidas en todo el parénquima hepático que abarca desde el lóbulo izquierdo al lóbulo derecho en su mayoría y que traduce más que incremento en la rigidez, y ello habla de fibrosis hepática, no esteatosis. Esto es un punto importante. La esteatosis llevará a la fibrosis y posteriormente pues será cirrosis y ya las transformaciones que queramos. Pero esto ya habla de incremento de la dureza, es decir, sustitución del parénquima celular hepático por tejido fibroso de cicatrización. Eso es un punto importante. Y la traducción en la escala de colores, que genera un mapa de colores elocuente, y en la escala, en el otro paciente, un mapa no elocuente de colores. Siguiendo con las aplicaciones de la afección difusa del hígado, podemos observar en este punto lo contrario a la esteatosis. La esteatosis es una estructura grasa de baja densidad, y aquí hablamos de estructuras o de hemosiderosis, que eso es hierro, son estructuras de alta densidad, ¿no? Entonces, en este punto podemos observar que del lado derecho tenemos una secuencia ponderada en T1 fuera de fase, y en la segunda imagen es una imagen T1 ponderada dentro de fase. Llama la atención la hipointensidad del hígado en ambas secuencias. Sin embargo, podemos observar cómo el hígado pierde intensidad de señal en la secuencia dentro de fase, al inverso que en la esteatosis hepática. De igual manera, podemos observar que el vaso, marcado con la letra S, se observa con las mismas circunstancias. El páncreas se observa, básicamente se observa normal. No pierde intensidad de señal en estas dos secuencias. Esto es un patrón característico de hemosiderosis, que no es más que la acumulación de hierro en el sistema retículo endotelial, y en este paciente pues hubo un antecedente de transfusiones múltiples. En el otro ejemplo, este es un paciente con otro patrón de acumulación de hierro. En este caso se habla de una hemocromatosis. Podemos observar cómo el hígado, dentro de fase y fuera de fase, pierde intensidad de señal dentro de fase, al igual que en el paciente anterior. Sin embargo, el dato importante aquí es que el páncreas se ve afectado y que de igual manera tiene pérdida de la intensidad de señal dentro de fase, al igual que el vaso. El otro punto importante es que hay imágenes hipointensas o que se hacen más evidentes dentro de fase, que son imágenes nodulares de acumulación de hierro. En este caso se trató de una hemocromatosis, en donde es un trastorno congénito donde el paciente se absorbe hierro de más y se acumula en forma de nódulos tanto en hígado, páncreas y vaso. En el siguiente ejemplo es la aplicación del desplazamiento químico en un paciente con colecistitis jantogranulomatosa. Podemos observar cómo en las imágenes dentro y fuera de fase se observa un hígado homogéneo, predominantemente hiperintenso, y que la vesícula biliar pierde la interfase con esa estructura, pero la pared tiene un grosor incrementado. El contenido es predominantemente hipointenso, pero es heterogéneo. Y en la secuencia fuera de fase podemos observar cómo el hígado ha perdido intensidad de señal de una manera heterogénea, difusa, global, pero heterogénea, y al igual que la pared de la vesícula biliar. Es un dato importante porque esto hace alusión a los jantogranulomas, que no son más que altamente ricos en grasa parda y pierden intensidad de señal en este mismo método. Entonces el diagnóstico fue una colecitis jantogranulomatosa en un paciente con esteatosis hepática difusa. Otra de las aplicaciones pues es la neumatosis de la pared intestinal. Esto es un dato importante, dado que si es equiparable dentro y fuera de fase, podemos observar cómo en la secuencia de fuera de fase se hace muy evidente esta afección, y de igual manera en la secuencia dentro de fase se observa de heterogénea, como áreas focales seguidas por áreas de hiperintensidad muy finas. En este caso, la tomografía es superior para demostrar la neumatosis. ¿Por qué? Porque aquí la neumatosis está haciéndose enmascarada o solapada por el efecto de tinta china, que no es más que la pérdida de la intensidad de señal en la grasa parda que recubre a los órganos. Entonces, en este punto es demostrable por resonancia, pero la tomografía es superior, con ventana para pulmón. Ahora vamos a hablar del comportamiento de las lesiones hepáticas, tanto por tomografía como por resonancia magnética. Vamos a hablar de las lesiones focales. Este es un estudio de tomografía computada trifásica de hígado, en donde
podemos observar la presencia de una lesión que abarca desde el segmento 6, 7 y 5 en el sentido caudal, y podemos observar que es una lesión ovoide de bordes irregulares, es heterogénea por una presencia de una imagen hipodensa en su interior, que tras la administración del no se observan calcificaciones ni hemorragia. Tras la administración del medio de contraste en fase arterial podemos observar cómo es un reforzamiento intenso, nodular, predominantemente homogéneo, con esa área hipodensa central en la cual va progresando y se va haciendo y va reforzando conforme pasa el tiempo en la administración del contraste. Podemos observar cómo esta lesión, incluso en la fase de equilibrio o en la fase tardía, a los 2 minutos, más bien en la fase tardía a los 2 minutos, aún persiste con el reforzamiento, que inclusive es menor al inicial, pero superior al que muestra la glándula hepática adyacente. Este dato es importante porque esto es un dato que nos habla predominantemente de benignidad, y de igual manera podemos observar cómo el área hipodensa central prácticamente está reforzando al igual que el parénquima hepático, y se va haciendo cada vez menos visible, y se va haciendo menos visible conforme va pasando el tiempo. Esto es un dato predominantemente de benignidad y que nos hace el diagnóstico con una hiperplasia nodular focal típica, y pues bueno, como vamos a ver más adelante, hace el diagnóstico diferencial para el carcinoma fibrolamelar, que vamos a ver más adelante. Esa es la comparación de la misma lesión de la hiperplasia nodular focal a nivel hepático. Es en otro paciente, pero es con la aplicación de resonancia magnética y el principio con el principio de administración de medio de contraste hepatoespecífico en fase arterial y en fase portal. Podemos observar primordialmente la imagen 1, que es una imagen ponderada en T1 con medio de contraste y saturación grasa en fase arterial, donde el incremento de la intensidad de señal de la lesión es una lesión de características ya descritas como en la anterior, y vemos cómo ese reforzamiento pues se puede llevar o traslapar a la tomografía. Es un reforzamiento homogéneo, el cual va incrementando en el tiempo, en el centro, pero el dato importante en la fase portal de la resonancia inclusive es cómo la estructura o el parénquima de la lesión en estudio tiene un reforzamiento similar similar en intensidad a la del parénquima hepático adyacente, lo que hace el diagnóstico de una hiperplasia nodular focal. Esta es otra entidad, es un adenoma hepatocelular, en donde estas estructuras o esos adenomas típicos tienen un alto contenido lipídico de manera difusa, homogénea, similar al de la glándula hepática. Aquí podemos observar cómo existe tanto dentro y fuera de fase una imagen que abarca primordialmente los segmentos posteriores, es heterogénea con componentes hipointensos dentro de fase, y que fuera de fase ha perdido intensidad de señal de una manera homogénea, predominantemente en la parte anterior de la lesión. En el hígado de igual manera se observa pérdida de la intensidad de señal de manera pues visible o demostrable, de predominio en todo el lóbulo hepático derecho y en el caudado. Esto nos habla de que se trata de un adenoma hepatocelular, dado que tiene un alto contenido lipídico y suprime grasa parda de manera homogénea, y en el contexto de un paciente con esteatosis hepática de predominio en el lóbulo hepático derecho. Es importante que que nosotros conozcamos que, por ejemplo, en el equipo de reconstrucción de criterio podemos hacer mediciones pues cuantitativas en unidades de resonancia magnética o de intensidad de señal, y poder comparar numéricamente esas dos estructuras. Hablamos ahora de otra lesión. Es una lesión que prácticamente ocupa todo el lóbulo derecho. Es una lesión heterogénea con áreas hiperintensas focales en su interior y un halo hipointenso rodeándola. Es el comportamiento de la lesión en las secuencias dentro y fuera de fase, donde fuera de fase esta lesión pierde intensidad de señal de una manera homogénea, heterogénea, pero de predominio en la parte anterior y lateral de la lesión. Sin embargo, podemos observar cómo existe una área central, la cual se representa hiperintensa, heterogénea, pero de predominio hiperintenso. Esta área no perdió intensidad de señal,
Pero cuando nosotros realizamos una fase de T1 contrastada con supresión grasa, observamos, oh sorpresa, que la lesión tiene un comportamiento de pérdida de intensidad de señal en esas áreas focales hiperintensas del al principio. ¿Esto qué traduce? Pues que si no suprime con el desplazamiento químico, pero sí suprime con la supresión grasa. Es grasa blanca que hace alusión a un angiomiolipoma por el alto contenido de lípidos, tanto de grasa blanca como de grasa parda. De igual manera, así va rápidamente, en la fase arterial tiene un incremento en la intensidad de señal, perdón, es heterogéneo, pero veamos cómo lo que incrementa la intensidad de señal son las áreas o los septos que van en sentido radial de la periferia al centro y que es lo que está mostrando un reforzamiento. En la tomografía, en esta tomografía trifásica de hígado podemos observar tres adquisiciones transversales de tomografía en diferentes fases, fase arterial, portal y venosa, y no tenemos fase simple, pero en este caso se ofrece una imagen de ultrasonido. Es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo y aplicación Doppler color, en donde podemos observar que existe una lesión isoecogénica al parénquima hepático, la cual presenta vascularidad de tipo periférico y que en la resonancia magnética en fase arterial tiene un reforzamiento anular completo y que sigue todo el área de la lesión. En las fases de progresión, en la fase portal y en la fase venosa, el reforzamiento tiene un comportamiento centrípeto, es decir, va avanzando y hasta que se hace un reforzamiento nodular homogéneo ya en la fase venosa. Tiene todavía unas áreas hipodensas que no han reforzado, pero que en el tiempo seguramente van a mostrar ese patrón característico centrípeto. Esto fue en relación a un hemangioma clásico o a un hemangioma típico. Ahora tenemos una serie de imágenes, es un caso clínico de nuestra institución, es un topograma donde podemos observar como dato positivo la hepatomegalia evidente con el dato característico y más cumplidor que es la pérdida de la concavidad del órgano. De igual manera podemos observar cómo llega por debajo de la espina ciliaca y cómo cruza la línea media más allá de los 2/3 del borde clavicular izquierdo. De igual manera podemos observar cómo este paciente tiene un desplazamiento del intestino hacia el lado izquierdo. En el estudio de ultrasonido podemos observar una lesión ovoidea de bordes irregulares que son parcialmente definidos. La lesión se comporta heterogénea, predominantemente hipoecogénica con áreas centrales hiperecogénicas que nos hablan de una lesión vascular de intra y extra lesional a la aplicación Doppler color. En el seguimiento de la correlación con los estudios de extensión de imagen, podemos observar cómo la lesión se comporta en la fase simple, es heterogénea pero predominantemente hipodensa y que tiene áreas focales hiperdensas en su interior. Sin embargo, no observábamos sombras acústicas en el ultrasonido que nos hicieran pensar en calcificaciones. Pero en este caso son muy evidentes que puede haber calcificaciones o hemorragia. O en este caso, estasis venosa que haga que se puedan manifestar de este tipo. Tras la administración del medio de contraste en fase arterial muestra un reforzamiento de tipo anular ávido, el cual se va extendiendo en sentido centrípeto hacia el centro de la lesión y que hace referencia al reforzamiento clásico de este hemangioma, que en este caso no es como el caso anterior, que refuerza cada vez con mayor intensidad, avidez y homogeneidad dentro de toda la lesión, sino que persisten áreas de poco reforzamiento o de nulo reforzamiento tras la admisión del paramagnético, inclusive en las etapas o en las fases tardías, y esto nos habla en relación a que se trata de un hemangioma cavernoso, gigante cavernoso. Son reconstrucciones multiplanares en donde se evidencia que es predominantemente de la circulación de las suprahepáticas. Podemos observar la relación y la contigua relación que tiene con las suprahepáticas derecha, media e izquierda, y en la reconstrucción multiplanar se observa se demuestra cómo la vena no depende de la vena cava inferior y que la arteria aorta abdominal se encuentra sin relación con la afección de este tipo, haciendo el diagnóstico de un hemangioma gigante cavernoso.
El comportamiento de esta lesión por resonancia magnética es muy similar. Tenemos que en T2 se comporta predominantemente heterogéneo, con un centro hiperintenso y con hiperintensidad de la estructura, que no corresponde con la intensidad del hígado, que se comporta predominantemente hipointenso en este caso. Sin embargo, a la administración del medio de contraste en fase arterial podemos observar cómo el incremento en la intensidad de señales de tipo periférico con un patrón de distribución centrípeto y que va incrementando en las fases portal y en la fase venosa. Y podemos observar cómo ese reforzamiento cada vez más va a ir ocupando la totalidad de la lesión. En este caso es un comportamiento clásico de un hemangioma hepático y pues el dato es el comportamiento similar que se tiene por tomografía computada. Esta serie de imágenes es muy interesante. Aquí lo que se trata de evidenciar es el reforzamiento o el comportamiento de una lesión quística con la de una lesión nodular. Aquí podemos observar secuencias de resonancia magnética transversales. La primera ponderada en T1 con contraste y supresión grasa, y la segunda en T2 con saturación grasa, en donde podemos observar cómo la lesión ovoidea de bordes regulares definidos, pared delgada y contenido homogéneo, predominantemente hipointenso, se comporta con esas características en esta fase, al contrario de la lesión nodular que se observa adyacente, que se comporta predominantemente hiperintensa, heterogénea pero predominantemente hiperintensa. Tras la administración en medio de contraste podemos observar una escaso halo de incremento de intensidad de señal de tipo periférico, que en la secuencia T2 hace que el comportamiento sea predominantemente hipointenso, y en la lesión quística predominantemente hiperintenso, como la de cualquier líquido. En este caso es la comparación entre esas secuencias. Haciendo el análisis de seguimiento en la T1 con contraste, supresión grasa y aplicación de gadolino en fase arterial, podemos observar cómo el comportamiento de la lesión en el quiste no hay incremento en la intensidad de señal, no hay reforzamiento, y en la lesión se observa un patrón de reforzamiento anular, contiguo y completo de la estructura nodular. En las secuencias de difusión, de restricción a la difusión, podemos observar cómo el quiste en el BD1500 se comporta hiperintenso, lo que pasa en las estructuras que tienen restricción a la difusión. Y la estructura nodular se comporta heterogénea, con predominio hiperintenso en su periferia e hipointenso en su interior. En este caso estaría reforzando la parte periférica del nódulo y el quiste por completo. Sin embargo, existe un efecto que es el fenómeno de T2, el cual podemos evidenciar con el mapa de ADC. En el mapa de ADC, la estructura se va a comportar hiperintensa de igual manera, y esto nos habla que es un efecto T2 claro. Como sabemos, pues el líquido no refuerza. Pero en la lesión nodular se va a comportar predominantemente hipointensa, con un área levemente hiperintensa en su interior, lo cual nos habla de restricción a la difusión en esta estructura, que al final resultó ser una lesión compatible con un hepatocarcinoma clásico y una lesión quística adyacente. En este otro ejemplo hablamos de una lesión pues ovoidea de bordes regulares definidos, con un comportamiento en T2 hiperintenso y en T1 con contraste y supresión grasa en fase arterial. Es heterogéneo, con áreas de reforzamiento que son lineales en relación a septos de un quiste multicameral. Es un quiste con múltiples cámaras de contenido líquido, el cual se comporta hipointenso con escaso reforzamiento heterogéneo en relación a un cistoadenoma mucinoso. Podemos observar como controla la vesícula biliar, cómo se observa hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, y al igual que los quistes renales. En esta tomografía trifásica, en la cual podemos observar un comportamiento clásico de una afección metastásica, en este caso una metástasis hipervascular por carcinoma de mama, por cáncer de mama, en donde en la fase simple no existen evidencia de calcificaciones o hemorragia, pero son múltiples imágenes hipodensas que hacen un parénquima hepático heterogéneo, en donde podemos observar que tras la administración de medio de contraste existe un reforzamiento predominantemente anular en todas las lesiones,
en la del lóbulo derecho prácticamente es heterogéneo, pues no obtenemos una morfología regular, pero existen otras lesiones focales que tienen un reforzamiento clásico anular con un centro que no refuerza. Esto es en relación a metástasis como las conocemos en punta de escopeta o en cañón de escopeta. Ajá, y en la fase portal, el reforzamiento tiene un lavado pues relativamente rápido comparado al del hígado, y vemos como en la fase tardía esas estructuras conservan el reforzamiento anular, pero que es menos intenso que en la fase arterial. Esto en relación con el antecedente de una enfermedad metastásica por cáncer de mama. En la resonancia magnética las metástasis se van a comportar de la siguiente manera. Esto es una afección metastásica de cáncer de colon como primario, y podemos observar es una adquisición, son adquisiciones, la primera es una coronal y transversal de resonancia magnética ponderadas en T2, y la otra es un T1 con saturación grasa medio de contraste en fase hepatobiliar o fase portal, y vemos cómo la lesión se comporta hiperintensa en T2 e hipointensa en T1 con un halo periférico de incremento de intensidad de señal tras el medio de contraste en la secuencia de T1, y que en las secuencias de difusión en el B de 1500 se comporta hiperintensa, y en el mapa de ADC se comporta predominantemente hipointenso. Esto nos habla que hay una restricción a la difusión, y en el antecedente clínico pues se trató de una metástasis de SA de colon. Este es un abordaje de una metástasis especial, es una metástasis hipervascular que ejemplifica perfectamente la función del hepato específico. Podemos observar son series de resonancia magnética transversales adquiridas en T1 con supresión grasa en el cual podemos observar la presencia de una imagen de morfología irregular, bordes mal definidos, heterogénea, con áreas hipointensas que alternan con áreas de hiperintensidad en relación a hemorragia. Y en el T1 con la administración de contraste, supresión grasa en fase arterial, podemos observar el reforzamiento característico de la glándula hepática, pero de igual manera podemos observar un incremento en la intensidad de señal de tipo periférico o anular, y con ciertas áreas de reforzamiento de los tabiques intralesionales en relación a esta metástasis que estamos evaluando. Pero existen áreas que evidentemente no están reforzando. En este otro caso podemos observar ya en la fase portal, ya tardía, cómo la glándula hepática conserva, estamos hablando que también hay supresión grasa, cómo la glándula hepática conserva su reforzamiento característico máximo en esta fase, pero esta estructura ha perdido por completo el reforzamiento que había adquirido en la fase arterial. ¿Por qué? Porque en esta fase evaluamos la captación bueno, más bien la internalización del hepatocito pues sí, dentro de la célula del hepato específico, y para su posterior eliminación por vía biliar, cosa que no hacen estas otras células. Por lo tanto, son células que no son de estirpe hepático. Se trató de una metástasis hipervascular por melanoma, la cual es característicamente hemorrágica y no refuerza en la fase portal con el hepato específico. Este otro serie de tomografías trifásicas, podemos observar cómo existe una lesión predominantemente en el lóbulo derecho de bordes mal definidos, hipodensa, es irregular y heterogénea, y que en la fase arterial tiene un reforzamiento ávido periférico heterogéneo con un centro hipodenso, y que en la fase portal tiene un lavado rápido. Vemos cómo ese contraste ha perdido reforzamiento, sigue hiperintenso el anillo formado, pero está lavando de una manera muy rápida en comparación del parénquima hepático. En la fase de equilibrio o en la fase tardía, podemos observar que el halo prácticamente se ha perdido, y que solamente está la arteria nutricia, o la arteria que depende, de la cual depende la irrigación de la estructura neoplásica. En este caso se trató de un hepatocarcinoma clásico con lavado rápido. En esta otra serie de imágenes podemos observar la presencia de una de resonancia magnética, la primera ponderada en T2 con eco de spin en B de 1500 y el mapa de ADC, son secuencias de difusión, y una serie de imágenes ponderadas en T1 con saturación grasa y administración del medio de contraste en fase arterial, venosa y portal, donde podemos observar el comportamiento de la lesión. Es predominantemente hiperintensa en T2,
Hiperintensa en el B de Mir, es decir, restringe la difusión de manera heterogénea porque hay áreas hipointensas de la estructura. Y en el ADC tiene una restricción a la difusión de tipo heterogéneo con zonas focales hipointensas inmersos en una estructura hiperintensa. En la fase arterial tiene una captación o un incremento de la intensidad de señal de tipo nodular homogéneo y ávido. Y en la fase portal ya se ha perdido ese incremento de intensidad de señal, quedando solamente un anillo hiperintenso. En la fase venosa se está comportando hipointensa con un lavado rápido. Esto en relación a un hepatocarcinoma con lavado rápido, clásico como el que estábamos evaluando anteriormente. En esta otra serie de tomografías podemos observar una estructura, una lesión predominantemente hipodensa desde la fase simple con áreas puntiformes en relación a hemorragia o calcificaciones y que posterior a la administración en medio de contraste es hipodensa, heterogénea y de bordes mal definidos. Pierde la interfase con el parénquima hepático adyacente. En la fase arterial vemos cómo existe un reforzamiento nodular heterogéneo con un punto de reforzamiento intenso que no es más que la arteria nutricia y podemos observar que es un componente hipodenso en relación a probables áreas de necrosis porque ninguna de las fases refuerza. Ya en la fase portal y en la fase tardía podemos observar cómo el reforzamiento es menor al de la glándula hepática, es pues un tanto heterogéneo por esas áreas que no refuerzan, que son en relación a áreas de necrosis, y que en la fase de tardía, a los 2 minutos, el contraste, pues la estructura sigue reforzando, pero ya el reforzamiento es menor al de el parénquima hepático, se torna mucho más hipodenso y heterogéneo. Este caso fue un hepatocarcinoma atípico y el estudio histopatológico fue un hepatocarcinoma pobremente diferenciado. El comportamiento de estas lesiones neoplásicas con resonancia magnética se clasifican como con reforzamientos o incrementos de intensidad de señales ávidos y altos y con escaso y poco ávidos reforzamientos de incrementos de intensidad de señal. En las imágenes entre A y B se trata de una neoplasia que se comporta predominantemente, es heterogénea, predominantemente hipointensa en la secuencia T1 con saturación grasa y en la secuencia T1 con contraste, saturación grasa en fase arterial tiene un incremento de la intensidad de señal heterogéneo, predominantemente periférico en relación a un colangiocarcinoma. Podemos observar cómo el incremento de intensidad de señal es pobre en comparación a la estructura adyacente en las imágenes C y D, que estamos hablando de una imagen son dos imágenes de resonancia magnética de igual manera ponderadas en T1 con supresión grasa y T1 con contraste supresión grasa en fase arterial, una lesión nodular heterogénea, bordes mal definidos, con predominantemente hipointensa, con una imagen hipointensa en su interior, que tras la administración del medio de contraste se observa un reforzamiento o un incremento de la intensidad de señal de tipo nodular heterogéneo ávido en relación o en comparación con la imagen anterior. Esta es la diferencia entre un colangiocarcinoma y un hepatocarcinoma, la intensidad y avidez del incremento de la intensidad de señal tras el paramagnético. Y en este caso son series de resonancia magnética en las cuales observamos una neoplasia primaria del páncreas localizada en la cola. Podemos observar 3 imágenes de resonancia magnética transversales ponderadas en T2, T1 contraste, saturación grasa en fase arterial y mapa de ADC, donde la lesión se comporta heterogénea, predominantemente hiperintensa, y en el T1 se comporta hipointenso, predominantemente con un incremento de la intensidad de señal de tipo anular. Imagen característica de una neoplasia o un carcinoma del páncreas, el cual hace alusión a un centro necrótico. Y en la secuencia en el mapa de ADC podemos observar que se comporta hipointenso en la periferia, o sea, si hay restricción a la difusión en la periferia. En comparación, por ejemplo, con un absceso, pues el absceso restringiría en el centro y no en la periferia. Entonces, estas imágenes son características de una neoplasia de páncreas, una necrosis importante en el centro del tumor. Este juego de imágenes en la imagen A es un ultrasonido en escala de grises con un transductor convexo donde podemos observar una imagen predominantemente es redondeada con un predominio hipoecogénico y que en la secuencia de tomografía computada en fase simple se comporta heterogénea con áreas hiperdensas en su periferia y que a la administración en medio de contraste el reforzamiento es más bien homogéneo en fase portal
y que en las secuencias de resonancia magnética ponderadas en T1 y su presión grasa se comporta hipointenso con halo hiperintenso en su interior, en relación probablemente a grasa, y tras la secuencia de difusión tiene una restricción homogénea a la difusión, es una estructura celular, pero el dato importante en las secuencias tras la administración del medio de contraste en fase arterial, portal y venosa, el incremento de intensidad de señal es progresivo, es prácticamente de la periferia al centro, es un reforzamiento centrípeto, y lo cual nos habla de un dato característico de un amartoma pancreático. Estas son imágenes, son dos imágenes, es una colangioresonancia coronal y una adquisición T2 coronal, en las cuales, como dato positivo, podemos encontrar un signo que es la dilatación de doble conducto. Podemos observar cómo se observa dilatada la vía biliar intra y extrahepática. Podemos observar cómo el conducto pancreático está totalmente dilatado y tortuoso, y de igual manera el conducto colédoco hasta la porción antes del ingreso a la porción pancreática. Podemos observar cómo está dilatado y que no tiene continuidad a nivel del páncreas. Esto fue en relación a una tumoración que se comporta heterogénea y que obstruye el conducto colédoco y dilata el pancreático y la vía biliar intra y extrahepática en relación a una neoplasia de la cabeza del páncreas. Este es un caso clínico de nuestra institución, es una radiografía anteroposterior torácico-abdominal, donde el dato positivo pues es la hepatomegalia evidente con elevación del hemidiafragma derecho, paso del hígado más allá de los 2/3 de la clavícula izquierda, la pérdida de la concavidad del órgano y el incremento del ángulo del lóbulo izquierdo, más de 45 grados, y el borde inferior del hígado más allá de la espina ilíaca anterosuperior en relación a hepatomegalia. El ultrasonido mostró esta imagen heterogénea, predominantemente hipoecogénica, con áreas de mayor ecogenicidad en su interior, que la aplicación Doppler color con una velocidad de repetición de 17.6 muestra vascularidad intra y perilesional. El comportamiento por tomografía en fases simples predominantemente hipodenso, y en las fases tanto arterial, portal y tardía, el reforzamiento es de tipo anular heterogéneo, con áreas centrales hipodensas, que en ninguna de las fases se logra reforzar. En este caso sus bordes son irregulares, mal definidos, pierden interfase con el parénquima adyacente, se localiza predominantemente en el lóbulo izquierdo y causa dilatación de la vía biliar intra y extrahepática de manera importante. Son complementaciones de este estudio con representaciones coronales y de proyecciones de máxima intensidad y sagital, en donde el dato importante y evidente es que esa estructura central hipodensa no refuerza ninguna de las fases de la tomografía, inclusive en las fases tardías. El comportamiento de esta lesión es predominantemente por resonancia magnética de este tipo. Podemos observar una serie o un juego de imágenes de resonancia magnética en adquisiciones transversales. Podemos observar A y B marcadas como el B de 1500 y el mapa de ADC, donde se observa en la imagen A áreas periféricas y puntiformes internas con intensidad de señal elevada, y en el ADC se muestran hipointensas en relación a zonas focales de restricción a la difusión. En las secuencias de resonancia magnética de T1 con supresión grasa en fase arterial, venosa y portal, podemos observar cómo el incremento de intensidad de señal es heterogéneo, predominantemente periférico y poco ávido, y que va disminuyendo con un lavado rápido en la fase portal y predominando persistiendo esa imagen central hipointensa. Y en la imagen tardía podemos observar cómo el parénquima hepático está hiperintenso aún, con gran dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, y la estructura se comporta hipointensa. Tiene un lavado rápido, una zona hipointensa, incluyendo la zona central, y el reforzamiento que tiene básicamente es periférico en relación a un hepatocarcinoma de variedad fibrolamelar sumamente raro, y que tenemos el comportamiento por tomografía y por resonancia magnética.
Este son un juego es un resumen de las diferentes lesiones hepáticas y cómo se comportan en los métodos de estudio. Esto es un es un caso de nuestro centro médico, es un ultrasonido en escala de grises, donde se observa la vesícula biliar en longitudinal y transversal y adyacente a ella una imagen redondeada, pared delgada, contenido anecoico. eh, em, el cual se pasó al siguiente método de estudio, es una tomografía trifásica, en donde podemos observar la presencia de una imagen hipodensa adyacente a la vía biliar que causa gran dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y que se comporta predominantemente hipodensa. Existe tal vez un escaso reforzamiento periférico, pero en realidad no es significativo. Y adyacente se observa la vesícula biliar con morfología en gorro frigio. Son reconstrucciones sagitales y coronales de la tomografía, donde observamos gran cantidad de líquido libre en las correderas paritocólicas en los espacios infracólicos, así como en el subhepático anterior y posterior. Y de igual manera observamos esta imagen de dilatación, esta imagen de morfología redondeada en topografía del conducto colédoco, bueno, adyacente al conducto colédoco, que causa dilatación de la vía biliar intrahepática. Ahora continuamos con una serie, son imágenes de una colangioresonancia, son ponderadas en T2 y las altamente ponderadas en T2, en donde podemos observar el comportamiento de la lesión es predominantemente hiperintenso. En las reconstrucciones podemos observar cómo existe gran dilatación del conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, de la vesícula biliar. Vemos cómo ingresa con el conducto cístico a la confluencia y podemos observar esta gran dilatación del conducto colédoco antes de llegar a la porción intrapancreática, que nos hace el diagnóstico, o tenemos el diagnóstico en relación a un quiste de colédoco, clasificación 4A de Todani. Es un caso clínico de nuestro centro médico, eh, del Centro Médico Nacional de la Raza. El siguiente caso, pues prácticamente es un ultrasonido en escala de grises, transductor convexo, en donde podemos observar dentro de la vesícula biliar un contenido heterogéneo con sombra acústica posterior, múltiples imágenes ecogénicas redondeadas de bordes definidos con un área hipodensa, un halo hipodenso perivesicular, y que se observa la pared de la vesícula engrosada. En el ultrasonido igual podemos identificar el conducto colédoco, que mide hasta 12 milímetros, el cual se observa dilatado con una imagen heterogénea, predominantemente hiperdensa, hiperecogénica en su interior. Es un estudio de una colangiografía en el estudio que se hizo al paciente de la CEPRE, el cual se observa como el conducto hepático, los conductos hepáticos se observan dilatados, y observamos cómo existe un defecto en el paso del medio de contraste justo en el conducto colédoco antes de llegar a la ámpula o al esfínter de Oddi, ¿no? Es una obstrucción ahí en la parte más distal del conducto colédoco. Podemos observar la vesícula biliar con múltiples radiotransparente, con múltiples imágenes radiotransparentes con un halo radiopaco periférico. Y la correlación con el estudio de resonancia magnética podemos observar en las secuencias tanto de T1 con supresión grasa y en las secuencias de susceptibilidad magnética una estructura justo en la porción antes de entrar a la porción intramural del colédoco, una imagen con ausencia de intensidad de señal en relación a un lito, el cual es en la comparativa en las secuencias coronales, una magnificación. Podemos observar la vesícula biliar con un contenido heterogéneo, con áreas con imágenes con ausencia de intensidad de señal, y podemos observar la presencia de al menos dos imágenes con ausencia de intensidad de señal, una justo antes del ingresar al duodeno. Podemos observar en esta porción, antes de la porción mural, la presencia de un lito que probablemente se encuentre atorado ahí, y la otra imagen por arriba, 2 centímetros por arriba de la primera imagen, en relación a una coledocolitiasis del ámpula, o sea, ya en la porción intramural del colédoco. Son imágenes con escala colorimétrica de una colangioresonancia, donde podemos observar el contenido heterogéneo de la vesícula biliar, y podemos observar el defecto de llenado o la ausencia de paso de medio de contraste a nivel distal del conducto colédoco, justo en la porción antes de la porción intramural del mismo.
causando gran dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Es una magnificación de la colangioresonancia, donde se observa evidentemente la estructura con ausencia de intensidad de señal, que evita el paso del medio de contraste, y vemos la gran dilatación del conducto colédoco. Vemos por acá cómo se introduce el conducto pancreático y cómo dilata el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Vemos el contenido de la vesícula biliar heterogéneo con áreas de ausencia de intensidad de señal, de morfología redondeada, con un borde hiperintenso periférico. Bueno, pues eso fue todo lo que tenía preparado. Son varios casos. Me parece que era necesario, y que pues espero que ahora quede un poco más claro, en especial pues para mis compañeros los R1. Soy el doctor Edgar Jesús Tavares. De mi parte es todo. Muchas gracias.